Ustedes, bueno, hay varias escenas para mí que son chivas en las películas. Hay unas escenas que a veces uno no se espera mucho, pero me parecen escenas chivas. No sé si ustedes han visto cuando, de casi que en la mayoría de las películas de acción, un mae se está agarrando con otro mae, los dos están a punto de que obviamente el mae, el enemigo, quería destruir a este mae, matarlo, y eventualmente llega el momento donde están peleando y el otro enemigo queda al punto de la muerte. Digamos, el mae queda guindando un edificio, guindando de un alambre, guindando de una vara, y entonces uno piensa, mae, qué rico, ya este mae le va a bajar la mano y el mae se va a ir y hasta ahí llegó, terminó la película y buenísimo, el mae ganó. Y el mae hace algo demasiado inesperado, ¿verdad? Vemos que el mae se acerca y uno dice, mae, ya le va a bajar la mano, y el mae lo que hace es extenderle la mano y agarra la mano de esta mae, de esta persona que estaba tratando de matarlo y que posiblemente lo hirió antes, y lo saca y lo levanta, ¿verdad? Y al final el mae, obviamente no es como que la reacción del mae ante lo que acaba de hacer esta otra persona, algo que no se esperaba. Y no es como que el mae lo sacan de ahí, es como, bueno, mae, ¿qué chicle me mandaste? Y manda al mae que lo acaba de salvar la vida, ¿verdad? Ese no es el tipo de escena que vemos, más bien al final terminan a veces hasta siendo parte del mismo equipo. Terminan los dos juntos por la misma causa. Y esto es una escena que quiero que veamos porque vamos a leer un pasaje de Romanos capítulo 12. Y básicamente es el apóstol Pablo hablando acerca de algo que deberíamos tener una reacción nosotros. Y quiero que hagamos una historia demasiado tal vez drástica, pero que podría ser real para algunos y muchos de nosotros. Tal vez no con todos los detalles, pero es algo que podría suceder. Tal vez no el final que le voy a dar. Pero imagínense ustedes, yo creo que todos obviamente aquí tienen familia cercana o viven con sus papás. Y imagínense ahorita, no sé si ustedes han visto las noticias, pero han pasado muchos casos en los que hay gente que se mete en las casas, ladrones se meten en las casas, y lo que hacen es, eso Leo, lo que hacen los maes es, a veces entran, ¿verdad?, encapuchados, amarran a la familia y literalmente a veces algunas personas las violan, les roban todas las cosas, las posesiones de la casa, y los más jalan y los dejan amortazados, ¿verdad? Y al final nadie pudo hacer nada. Imagínense que eso suceda a ustedes, que ustedes estén en sus casas felices en la noche, un día entre semana con su familia, y entran unos maes encapuchados y agarran y los amarran a ustedes, amarran a sus papás, a su hermana, a su hermano, y empiezan a violar a su mamá, y ustedes ven toda la vara, ¿verdad? Ustedes ven donde están violando a su mamá, donde ustedes no se sienten impotentes, no pueden hacer nada. Después a su hermana, golpean a su papá y tratan casi de matarlo, lo dejan inconsciente, lo golpean a usted. Y ustedes en ese momento, quiero que nos imaginemos en esa escena, ustedes en ese momento, ¿qué es lo que ustedes les nace? Ustedes quieren soltarse, ¿verdad?, del amarre que le hicieron a estos maes para hacer algo. A ustedes no les importa si lo matan o no, pero usted quiere matar a esta persona. Y eventualmente los maes jalan, hasta el otro día se dan cuenta que le pasó a todos ustedes, pasaron toda la noche un tramo, no pudieron ni dormir. Quedaron ustedes no solamente dañados físicamente, les robaron todas las posesiones, sino que además psicológicamente los afectaron. Ustedes no van a ser los mismos. No sé si ustedes los han asaltado alguna vez. Cuando uno lo asaltan, a mí me asaltaron cuando estaba en el cole, y me acuerdo que, o sea, cuando yo andaba en Chepe, sentía que todo el mundo me iba a asaltar, uno andaba así como demasiado, ¿verdad? Como, veía una madre raro y uno decía, este mae me va a ganar, y se cruzaba uno de acera. O andaban en cualquier lugar donde uno andaba, uno quedaba tramado, quedaba con una vara psicológica horrible. Ahora imagínense a alguien que pase esto, que este es el caso de ustedes. Y después pasan los meses y ustedes, ese odio ante esta persona crece cada día más y más. Y resulta que a los meses encuentran a estos maes. Y resulta que se dan cuenta que estos maes no solamente habían afectado a la casa de ustedes, sino que habían estado haciendo eso a otras casas. Y algunos de las personas que habían llegado los habían matado. Ustedes tuvieron la suerte de que tal vez ustedes no, pero igual les hicieron. Entonces, obviamente, ustedes van a juicio, lo sentencian a esta persona, y ustedes están en este punto, ¿verdad?, donde usted dice, qué rico,
ahora sí voy a poder, ¿verdad?, testificar, ahora sí voy a poder, ¿verdad?, que hagan justicia a esta persona y le sentencian cadena perpetua. ¿Cuál es la peor manera tal vez de morir que no sea cadena perpetua de las... ¿Cuál es la peor para ustedes? Gas, ahorcado, quemado. Quemado, pero eso yo creo que no existe, eso ya es demasiado heavy. No, pero obviamente una muerte que vayan a hacer en la cárcel, digamos, alguien que se lo sentencien, es máquina de gas o ahorcado o electricidad eléctrica. Incluye tal vez además a una inyección también. Bueno, la vara es que este mae ya lo sentenciaron por todo el récord que tenía. Este mae literalmente era cadena perpetua y todos estaban de acuerdo con que él muriera. Y se levantan sus tatas y dicen algo que ustedes jamás esperaban que sus papás dijeran. Y sus tatas se levantan y dicen, no, no le hagan nada a estos maes. ¿Cómo podemos hacer para que estos maes salgan libres? Y que estos maes, ¿y ustedes qué pensarían en ese momento? Ustedes pensarían, mae, mi tata se volvió loco. Más bien usted, yo creo que el enojo se le pasaría para el tata de uno, para pegarle, mae, ¿cómo estás pensando eso? Este mae merece que este mae literalmente muera de la peor manera. ¿Verdad? Y entonces el tata todavía se vuelve más loco y llega y dice, no, la verdad es que voy a dar todo lo que tengo para que este mae quede libre y si este mae, prefiero que este mae quede libre y que usted vaya a la cárcel. Y lo señala a usted. Usted pensaría, mae, esto es lo más ilógico y irracional, estoy en un sueño, lo más idiota que podría hacer mi tata, que podría pensar, algo le pasó. Bueno, los llevo tal vez a esta escena tan trágica y tan loca que podemos imaginarnos, y tal vez uno dice, más, esta hora nunca va a pasar. Pero quiero que nos metamos en esa escena, en esto literalmente tan, ¿verdad?, irracional para alguien humano, para que nosotros nos metamos en la historia que Pablo llega y va a empezar a hablar. Porque Pablo básicamente en Romanos está hablando todos los primeros 10 capítulos acerca de esto. Y Pablo literalmente está asombrado. Pablo tenía un problema. Pablo estaba tan asombrado que nosotros éramos enemigos de Dios y le habíamos dado la espalda. Y sin embargo, Dios hizo eso. Dios literalmente tomó a su propio hijo y lo sentenció, lo sacrificó en lugar de aquellos que merecían ser sentenciados, sacrificados. Por eso es que hay una canción chivísima de Hillsong que se llama Scandal of Grace, se llama. Obviamente cuando nosotros agarramos esa palabra, escándalo no es una palabra que usamos muy común, o lo usamos para bulla nada más, pero yo creo que hemos visto tal vez noticias que hay escándalos del gobierno que hicieron algo demasiado ilegal y es un escándalo. Esto es básicamente el mismo tipo de mensaje que está dando Pablo. Es un escándalo. Lo que Dios hizo es tan increíble, tan asombroso, debería llamarnos tanto a asombro que es un escándalo para todo el mundo, porque Él envió a su Hijo, lo tomó y le aplicó lo que nosotros merecíamos recibir. Entonces, este es el contexto de lo que Pablo está viendo y Pablo está hablando de todo esto. Y llega un momento, hay una vara, hay varios versículos, quería leer 2 versículos que creo que describen mucho eso. Ahí está en Romanos, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, 6 al 8. Dice Pablo, lo que vamos a ver está en Romanos 12, pero vamos a ver que había estado hablando un poco de eso. Romanos 5 dice, a la verdad, dice, cuando éramos incapaces, este mae precio, sentenciado a muerte, el mae no tenía nada, no tenía capacidad para salvarse él mismo, él ya estaba sentenciado y merecía eso. Y básicamente llega Pablo y dice, la verdad, nosotros éramos iguales, éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Después está 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. Si ustedes han preguntado, ¿qué es el amor? Dice, el amor consiste en esto es el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, ¿verdad? De tal manera que nos buscó, envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y aquí vemos la misma escena que les estaba describiendo. Dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno, o sea, al que era inocente, ¿verdad? Como cuando el tato de ustedes están en esas escena del salón, ¿verdad? Tal vez sentenciando a este mae, y este mae realmente es culpable y usted es inocente, y llega su papá y le dice, no, quiero que lo castiguen a él, al inocente. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios 5:21. O sea, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como si realmente lo hubiera hecho, como si realmente hubiéramos hecho todo lo que nosotros hicimos. Lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, ¿verdad? Tomando en cuenta todo esto que Pablo estaba hablando y mencionándole a la gente de Roma, escribiéndole a la gente de Roma, hay una vara que en pocos lugares sale en la Biblia. Es una palabra que nunca hemos escuchado, pero quiero mencionarla porque creo que es chiva cuando la vemos en la Biblia. No sale en la Biblia literalmente, pero es algo que Pablo hace, que se llama doxología. Hay una canción buenísima que se llama doxología, de hecho. Y es que el mae literalmente está viendo algo tan increíble, lo que Dios está haciendo por nosotros, y literalmente pierde la cabeza. Y entonces el mae empieza a adorar a Dios y empieza a alabarlo. Y entonces esto es el contexto de lo que vamos a leer, ¿verdad? De lo que vamos a estudiar. Vamos a estar en Romanos capítulo 12, pero el capítulo 11, el más viene hablando de esto, de lo que Dios había hecho, que Dios murió por nosotros, que más bien a uno los mantuvo ahí para salvarnos a nosotros. Y dice entonces Romanos 11, capítulo 30, versículo 33 al 36. Eso es una doxología. El más empieza a hablar, ¿verdad? Venía hablando del perdón, de lo que Dios había hecho, y dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios y incomprensibles sus caminos. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién ha sido quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado a Dios algo primero para que luego le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Y ahora sí vamos a ver lo que vamos a empezar a estudiar. Pero quería que entendiéramos eso porque si no, no vamos a entender lo que vamos a hablar. ¿Verdad? Entonces Pablo venía hablando de esto. Y entonces Pablo básicamente lo que hace en Romanos 12 es describir una correcta reacción ante esto que él nos está describiendo. Digamos, ¿ustedes creen que este mae que mató, ¿verdad?, familias, y que el mae se metió a su casa, hizo lo que hizo, este mae ya está sentenciado, está literalmente resignado a morir, a ser castigado? Y resulta que alguno de ustedes ocupa el lugar de esta persona y ustedes reciben ese castigo, ¿cómo se va a sentir esta persona? Este mae no va a salir el mismo. Este mae va a tener una reacción tan, ¿verdad?, positiva ante lo que acaba de suceder, que el mae dice, mae, no puedo creer que yo merecía morir y este mae, siendo inocente, decidió morir por mí. Este mae en su vida no va a ser igual. Es como, yo tengo un amigo que lo habían secuestrado, Andrés Castro. Este mae literalmente estuvo al borde de la muerte. El mae, o sea, les cuento a ustedes la historia, y es una historia de película. El mae estaba saliendo de la casa de la novia, el mae se monta al carro, le detienen la puerta, lo agarran y lo meten a la cajuela, y se montan unos maes, empiezan a hablar, y entonces mientras los maes van manejando, eh, el mae va escuchando todo lo que está dentro de la cabina desde la cajuela del carro, y empieza a decir, mae, ¿qué vamos a hacer con este mae? No, mae, este mae hay que matarlo, este mae hay que tirarlo por allá, ahí por el Surquí. Imagínense lo que es el mae, todo lo que estaba escuchando, todos estos maes, ¿verdad? Después vamos a ir a robar a tal casa, a tal lugar, mae, aquel mae que jalamos aquella bronca. Los maes literalmente eran maes malos. Y dice que nada más escuchando en el carro paraba, se montaba otro mae, y después se montaba otro mae, empezaban a hablar de drogas, de esto, de lo otro.
Y literalmente empiezan a ir en una calle de lastre y el mae dice, mae, aquí, hasta aquí llegué. Y lo bajan al mae. Y el mae amarrado, sin camiseta, un lugar frío, en medio de la montaña. El mae ni siquiera sabía dónde era, asumía que era por Isurquí. Y el mae hincado. Y entonces el mae, el tata le había dado una tarjeta. Yo creo que tal vez muchos de ustedes, el tata sus tatas les dan una tarjeta. El mae tenía la tarjeta de crédito, que era una adicional del tata. Y entonces el mae le agarra la billetera, le saca las tarjetas. Entonces el mae le empieza a preguntar el pin de la tarjeta. El mae no sabía el pin, era la tarjeta del papá. Y entonces el mae se vuelve loco y agarra un cuchillo y lo va a matar. Entonces el mae dice que todo lo que es su vida, todo lo que fue su vida, toda su familia, todo en ese segundo pasó todo por su cabeza. Y dice que en eso él empezó a orar y le dijo, Señor, tenés que hacer algo. Hacer algo en este momento, Señor. Y dice que en ese momento, cuando el mae oró, uno de los maes empezó a pelear con el mae que le iba a meter el cuchillo. Y uno, mae, jalo, mae, este mae por si no tiene, empezó a defenderlo. Y dice que al final el mae no lo mató, lo metieron al carro. Y al final este mae que lo defendió, lo defendió. Creo que es esto. Bueno, este mae que lo defendió al punto de que al final al mae lo dejaron en una calle de lastre con vida. Y este mae se fue con los pies amarrados, con las manos amarradas, brincando hasta encontrar una casa, tocar con la cabeza. Le abrieron y el mae, su vida radicalmente fue transformada. Digamos, después de ese evento que sucedió en su vida, saber que el mae estaba al punto de la muerte, se dio cuenta, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué pienso? ¿Para qué me afano? ¿Para qué vivo? Solamente por estas cosas, mae. Y literalmente la vida del mae, les puedo así literalmente decir, fue un antes y un después. Yo me topaba a Andy, un día fui, a mi mamá contándome el testimonio, estábamos en Multi, hablando, y ya lo había visto como 2 días antes, y lo vi ese día, y yo, ma, Andy, andar la misma chema. Y el mae me decía, ma, es que, ma, todas las regalé, las he regalado, ma. Tenía como 2 chemas, el mae, nada más, todas las había regalado. Y es un mae que las tatas tienen mucha harina y todo, pero el mae literalmente su vida fue radicalmente transformada. El mae empezó, me contaba historias de que iba por ahí en el carro por la Uruca, y hay un carajillo, no sé si ustedes lo han visto, cuando van por la Uruca, hay un carajillo que está en un semáforo. Tal vez ya no es tan carajillo, pero en ese momento el mae tenía como 14, 15, 14, 13 años. Sorry los que tienen 14, 13 años, ya les dije carajillos. Pero bueno, la verdad es que este mae paraba y dice que montaba al mae de la calle, hediondo, y lo llevaba a McDonald's. Y el mae no entendía lo que estaba sucediendo, el carajillo. Decía, mae, pero ¿por qué este mae? Y el mae compartía, le compraba un combo, compartía con él del amor de Dios, de lo que Dios está haciendo en la vida de él. Bueno, este era un mae que nunca hacía ese tipo de varas. El mae pasaba en fiestas, pasaba en otra vara. Pero el mae de su vida radicalmente fue transformada en respuesta de estar al punto de la muerte y darse cuenta lo que la vida es un soplo. Y Pablo básicamente está diciendo esto. Pablo está luchando con algo. Está diciendo, hermano, puedo creer que yo como soy, que yo como he sido, y Dios sigue derramando su gracia todos los días. Yo me levanto en la mañana y no recibí lo que merecía. Yo me levanto cada mañana y el castigo, la ira de Dios no la recibí, la recibió Jesús en mi lugar. Y por eso es que Pablo dice, qué increíble la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, qué indescifrable sus juicios, impenetrable sus caminos. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Pero es como poniéndonos en perspectiva, ¿alguien le ha dado alguna vez un consejo a Dios? Nadie. ¿Quién le ha dado algo a Él primero para que nos dé de vuelta? No fue que usted le dio algo, entonces Dios decidió salvarlo, no. Nadie le dio nunca nada a Dios. Dios, por su propia cuenta, decidió enviar a su Hijo. Es más, es increíble porque era el ofendido y nosotros somos los ofensores. Deberíamos ser nosotros los que nos volvamos a pedir perdón, y sin embargo, Él lo que hizo, siendo ofendido por cada uno de nosotros, nos buscó. Y eso es lo que hace la diferencia del cristianismo a todas las religiones. Todas las religiones es buscar a Dios, nuestro esfuerzo por buscar a Dios. Y cristianismo es Jesús,
Dios envió a su Hijo a buscarnos a nosotros. Y Pablo dice, debería haber una respuesta lógica a esto. O sea, sería demasiado ilógico si yo escucho esto y nada sucede en mi vida. Debería haber una respuesta lógica, ¿verdad? No es posible que yo simplemente escuche esto y entienda esto y mi vida salga para mi choza y no sucedió nada. Eso significa que no lo entendí, nunca lo abracé. Y entonces va el texto que vamos a empezar a ver. Entonces dice, Romanos 12:1, dice, por lo tanto, este por lo tanto siempre Pablo lo utiliza cuando viene hablando de algo, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver. Pablo viene hablando de la misericordia, de lo que hemos estado hablando hasta ahorita en la charla. Y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, está diciendo, tomando en cuenta lo que Dios realmente hizo por nosotros, dice después, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, santo y agradable a Dios. Hay un himno de un mae. Cuando hablo de himno no es como los himnos que estamos acostumbrados a escuchar. Antes escribían muchos himnos que representaban verdades súper profundas de la Biblia y las cantaba la gente. De hecho, yo fui en el 2010, fui con un grupo de gente como ustedes a una conferencia en Estados y fuimos a una iglesia donde cantaban himnos contemporáneos. Y es música chivísima, pero las letras son tan profundas que uno literalmente se le ponía la piel de gallina de leer lo que estaba leyendo, ¿verdad? Lo que estabas cantando. No había que saberse las canciones. Con solo leer eso, uno realmente sentía, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y hay un himno que escribió un mae que se llama Isaac Watts y una de las últimas partes del himno decía, meditando él, ¿verdad?, de hecho, la canción se llama, ¿verdad? Así como cuando yo medito o entiendo o profundizo en la cruz, dice, termina en esto, dice, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. ¿Verdad? Como cuando yo entiendo lo que significa, lo que Jesús realmente hizo y quién era yo, lo que yo merecía, solamente me queda asombrarme. Es increíble este amor, es tan divino, ¿verdad? Demanda mi alma, demanda mi vida y demanda mi todo. Eso es parte de lo que está diciendo Pablo en Romanos. Tomando en cuenta las misericordias de Dios, lo que Jesús hizo, lo que realmente sucedió hace 2000 años, y Dios tomando esa decisión siendo yo como soy, no me queda más que más bien mi respuesta es, les ruego, y de hecho ese les ruego no es como simplemente, hey, porfa. Lo que está diciendo más bien es mi obligación, como respuesta a esta, presentar mi cuerpo como un sacrificio como un sacrificio vivo. Cuando utilizan esa palabra sacrificio vivo, antes el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la gente usaba muchos sacrificios. Y los sacrificios, cuando los ofrecían, lo que hacían, ofrecían una paloma, ofrecían un animal. Cuando los sacrificaban, obviamente los mataban y los metían a un lugar donde había fuego, y de hecho se llamaban holocaustos, que ese era como un aroma agradable a Dios, el sacrificio que hacían. Y básicamente lo que el fuego hacía era que no consumía ciertas partes, consumía todo el sacrificio, consumía todo lo que se le estaba ofreciendo a Dios. Y ese es el lenguaje que está utilizando Pablo. O sea, Pablo está diciendo, la respuesta que yo debo tener ante lo que Jesús hizo, no es que yo me voy a tirar al fuego, me voy a quemar y que, ¿verdad?, todo se consuma, no, sino más bien que mi vida entera sea consumida por Dios, sea un sacrificio vivo, ¿verdad?, que pueda hacer el servicio de Dios, que mi respuesta ante esto que Jesús hizo, ahora vivo en respuesta a lo que Él es, entendiendo lo que Él hizo por mí. Hay un mae que decía, si ¿verdad?, las misericordias de Dios, si esto no te afecta, no has entendido o tenés el corazón duro.
No podés ser afectado por esto. No podés ser, perdón, no afectado por esto. Es imposible. Y otro más decía, entre más grande sea nuestra comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, mayor va a ser nuestro compromiso. Y lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos, ustedes ven un maecillo que era recaudador de impuestos, ladrón, el mae literalmente, todo el mundo lo odiaba, Saqueo se llamaba, y el mae se sube a un árbol para ver a Jesús y al final recibe esa misericordia de Dios, recibe ese afecto de Dios, de Jesús, viniendo a cenar con él en la casa, que el mae dice, mae, todo lo que era importante para mae, todo lo que he robado, si he robado en algo, le voy a pagar 2 veces más a los demás, ¿verdad? Y realmente la reacción de él fue tal que su vida fue radicalmente transformada ante lo que Jesús había hecho por él. Y de hecho, entonces Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa en respuesta a esto. Y lo vemos con Pablo también. Pablo, el mae, quería matar a todos los maes que estaban enseñando acerca de Jesús. Es más, aprobó la muerte de uno de los seguidores de Jesús, Esteban, y al final se le aparece Jesús, el mae se da cuenta de lo que Jesús hace y su vida radicalmente es transformada y ahora vive y dedicó su vida totalmente al servicio a Dios. Y vemos por eso les pongo diferentes ejemplos. Este era un mae rico, era Saqueo, demasiado multimillonario. Vemos Pablo, que simplemente era un mae religioso. Y después está la mejor pecadora, que posiblemente el título de pecadora era porque era una prostituta, o sea, era una mujer que nadie quería, todo el mundo menospreciaba. Y esta mujer no le interesó lo que los demás pensaban cuando entró a la casa llorando y humillándose, limpiándole los pies a Jesús con sus lágrimas y gastando todo lo que tenía, el perfume, que era súper costoso. Y era una mujer que posiblemente de eso era lo que vivía. Ahora vemos que cuando hay comprensión de lo que Jesús hizo, la reacción común, lógica, es que esto suceda. Y esto es, de hecho, lo que Pablo decía. Cuando dice ahí, ¿verdad? Dice, les ruego que cada uno de ustedes ofrezcan en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Hay otra versión que dice, más literal, que va más de acuerdo con lo que originalmente decía en el texto, es razonable. O sea, lo que Pablo está diciendo, lo lógico. O sea, lo más lógico que suceda en una persona cuando entiende esto es que ofrezca su vida a Dios. Y después de esto está el versículo 2, que es el último que vamos a ver. Y después de esto, dice, bueno, Pablo está diciendo, tomando en cuenta lo que Dios hizo, voy a repasarlo porque es importante para entenderlo. Tomando en cuenta lo que Dios hizo, ofrezcan su vida en sacrificio a Dios, ¿verdad? Como la reacción lógica de ustedes es que se ofrezcan a Dios. Y después dice 2 mandamientos, uno positivo y uno negativo. Cuando digo negativo es que empieza con no. Y después dice uno que más bien lo dice positivo. Dice, no se amolden al mundo actual. Ese es el primero, negativo, ahora sí, no se amolden al mundo actual. Cuando utiliza ese contexto, digamos, de no se amolden al mundo actual, hay mucha gente que no lo entiende, ¿verdad? Pero básicamente amoldarse, creo que todo el mundo lo entendemos. Hay otras personas que dicen conformen, pero es como cuando ustedes agarran, pasame ese vaso, ¿verdad? Hay algo que simplemente muchas veces no calza en este vaso. Para que pueda calzar en este vaso, usted tiene que amoldarlo, usted tiene que hacerlo de la misma forma de este vaso y que pueda entrar. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Verdad? Cuando utiliza la palabra mundo es el sistema que está en contra de Dios. La Biblia dice que el mundo, hay una parte donde dice Jesús, Señor, una oración que hace por nosotros y por la gente, dice, líbralos del mundo. Obviamente no se está refiriendo al mundo
que vivimos. Todo mundo vivimos, todos vivimos en el mundo. Parte de lo que Jesús amó también fue el mundo. Pero cuando se refiere al mundo actual, se está refiriendo al sistema de pensamiento, lo que la gente normalmente piensa que está en contra de Dios. Y básicamente está diciendo, cuando yo me ofrezco a Dios en respuesta a esto, debería ser una respuesta que no calce, que no me haga igual, ¿verdad? Hay una parte en el Antiguo Testamento, y ahorita estoy leyendo un libro que se llama Primera Samuel, y el pueblo de Israel, Dios era en ese momento el rey de Israel, y en eso Israel empieza a ver alrededor de ellos y empiezan a decir, nomás se les había olvidado todo lo que Dios había hecho y empiezan a ver alrededor de ellos y se empiezan a dar cuenta, todos los demás pueblos tienen un rey. Qué chiva, ve a ve a esta gente, estos filisteos, tienen un rey, el les da orden, los los trata bien y por allá el se ve que es demasiado poderoso y el con lo que les da órdenes y la inteligencia pueden hacer un montón de cosas y empiezan a ver por allá otros y empiezan a decir, mira qué tuanes, este rey, todos los trajes que mandaron a hacer, qué cool, queremos ser como estos Y literalmente eso es lo que empieza a pasar. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que tenía ese rey perfecto, empieza a antojarse ante todo lo que tenía alrededor. Y llega el momento donde dice, no, la verdad es que queremos un rey. Y las palabras literales que utiliza el pueblo es, queremos un rey igual que las demás naciones. Esto es algo que empieza a suceder en nosotros, ¿verdad? Muchas veces había un mae que decía, los seguidores de Cristo se han conformado cada vez más al mundo, al pensamiento, a la manera de ver, como todo el mundo piensa y ve la vida, y cada vez menos el mundo se conforma y es influenciado por la iglesia, ¿verdad? Por los seguidores de Jesús. Y creo que muchas veces esto aplica a nosotros, y creo que personalmente nos podemos examinar cuántas veces somos más bien nosotros más parecidos a la gente que tenemos alrededor y menos parecidos a la gente que tiene alrededor a nosotros, a lo que nos está influenciando Dios con nuestro caminar con Él. Y después dice, hay algo que para terminar el versículo que estamos viendo, dice, sino que más bien, dice, no se amolden al mundo actual, no piensen, no crean que todo lo que el mundo está siguiendo es lo mejor. Y eso es demasiado relevante porque a veces, ¿verdad? El mundo, si ustedes se ponen a pensar, nos dicta y nos pone presión demasiado fuerte de que tenemos que vivir cierto estilo de vida, que este estilo de vida es el mejor. Y resulta que pasa lo que tal vez Luigi dijo ahora al final, ¿verdad? Uno termina y dice, perseguí toda esta vara y ahora lo tengo. Y se siente uno vacío. Y uno dice, no es lo que yo andaba buscando. Por ahí, por allá ves que toda otra gente está buscando otra cosa, entonces dices, puede ser que esta vara sea. Y la empezás a buscar, la perseguís con todo y la alcanzás y te das cuenta, tampoco es. Ahorita, ¿alguien sabe cómo se llamaba el dueño de Subway mundial, el mae que lo fundó? Bueno, este mae es de los más multimillonarios que existen. No me acuerdo cuántos restaurantes había en el mundo, pero era una vara exagerada. De hecho, en Costa Rica, el restaurante más grande, o sea, los que tienen más restaurantes en Costa Rica es Subway, por si no sabían. Y, y este mae literalmente dio su vida y lo obtuvo todo y hizo una cadena súper multimillonaria. Y no sé si sabían, el mae se murió la semana pasada. Literalmente el mae persiguió todo y ahora su nuero va a gastar toda la harina del mae, ¿verdad? Le va a ir bien al mae. Igual Steve Jobs, ¿verdad? El mae pudo alcanzar todo y eventualmente llegó un punto donde vos no lo vistes al mae yéndose a la tumba con toda la vara de Apple, ¿verdad? Guindando detrás de él en una caravana siguiéndolo para que se llevara todo lo que el mae tenía. Nadie se lo pudo llevar, ninguno de los dos más se lo pudo llevar. Persiguieron sueños y posiblemente los obtuvieron, pero se dieron cuenta, como tal vez Salomón, lo vimos una vez, el mal obtuvo todo y se dio cuenta que todo era vanidad y correr tras el viento. Y creo que eventualmente nos vamos a ir dando cuenta de eso. Por eso es que Pablo nos está diciendo,
no se amolden al mundo actual, y no es como una vara. A veces pensamos como que simplemente Dios no quiere que disfrutemos la vida y que seamos demasiado aburridos. No, Dios es mucho más sabio que nosotros. Cuando empezamos a entender la voluntad de Dios, ahorita vamos a ver lo que dice ahí. Dice más bien, si no se han transformado mediante la renovación de su mente. La palabra renovación lo que utiliza es una vara como metamorfosis, ¿verdad? Como de algo que parece que no es que eso, obviamente la palabra metamorfosis es la palabra original, pero ustedes ven un gusano, lo ven horrible, no le dan ganas de tocarlo, y uno después sale la metamorfosis, después de la metamorfosis sale una mariposa, y vemos que sale una vara increíble, totalmente diferente a lo que había, y de hecho eso es lo que está diciendo, que así debería ser transformada nuestra mente. Y cuando empezamos a comprobar eso es lo que dice Pablo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando realmente decidimos confiar en Dios, cuando realmente entendemos lo que Jesús hizo y causa esa respuesta en nosotros, que nos entregamos a Dios y buscamos renovar nuestra mente, empezamos a entender y decir, mae, qué chiva, qué increíble, mae, que es conocer a Jesús. Me acuerdo cuando yo estaba en el cole, yo no conocía a Jesús y tenía amigos que eran medio panderetas, y mucha gente, y yo era uno de ellos, me burlaba de los maes. Ahora, uno normalmente decía, mae, este mae es un idiota, mae. Este mae no disfruta la vida, este mae no sabe nada de la vida, mae. Y posiblemente eran los maes. Obviamente hay panderetas de panderetas, hay panderetas que sí caen mal, demasiado mal, y eran muchos eran de este tipo de maes, necios, ¿verdad? Pero, pero a veces yo creo que cuando ya yo conocí a Jesús, me empecé a dar cuenta de muchas varas y decía, mae, este mae sí tenía razón en muchas cosas. Y fue chivísima porque en cierta manera, parte de mis preguntas que yo tuve cuando yo conocí a Jesús fue, Señor, ¿por qué es, verdad, que yo tuve que pasar todo lo que tuve que pasar? Porque eventualmente yo, o sea, antes hice sufrir a mi mamá, a mi familia un montón por las tortas que me jalaba. Y básicamente lo que pude entender es, Dios me hizo pasar por todo ese montón de cosas, ¿verdad? Y obviamente que yo creía que eran lo mejor porque todos mis compas y todo el mundo perseguía eso. Y yo decía, mae, si no soy parte de esto, no soy parte de nada. Y me hizo pasar por todo eso para ahora experimentar lo que es la vida en Jesús y darme cuenta lo que dice ahí, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es como más bien, ahora es como un versículo que dice en Salmos, prueben y vean, prueben y observen. Uno no experimenta. Yo les puedo contar a ustedes, a mí me cuadra surfear. Yo les puedo contar a ustedes lo chuzo que es surfear, les puedo contar lo chuzo que es ridear una ola. Pero nunca mi experiencia de surfear que yo les puedo contar a ustedes va a ser la misma hasta que ustedes lo experimenten. Jamás, digamos, nunca ustedes, alguien que le encante, no sé, o sea, alguien que le encante nadar y lo disfrute demasiado, me puede explicar demasiado de nadar y yo no voy a entender porque no lo he experimentado de esa manera. No sé si me entienden. O ustedes, les puedo describir a ustedes igual acerca de un país o algún lugar, ¿verdad? Que fui a visitar y a veces uno le cuentan, yo de hecho cuando una vez fui a un viaje misionero a África y después tuve el chance de ir a Europa, hablé con unos compas que habían ido a Europa y que me recomendaron lugares y esto y lo otro, los más me hablaron de varas increíbles. Y obviamente uno va todo ilusionado, pero cuando uno llega al lugar uno dice, mae, esta vara es más chiva de lo que el más me dijo. Digamos, la experiencia que tuve es más real, personal, y fue muy diferente mi experiencia a la que tuvo mi amigo también. Y esto es lo que sucede con Dios, ¿verdad? Cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que Jesús hizo y simplemente digo, mae, o sea, lo lógico es que hay una respuesta para mí a lo que Jesús hizo. Entonces, en ese momento, cuando yo me ofrezco a Dios, empiezo a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pongámonos de pie.